Esta mañana agradezco que nos tome la llamada el senador independiente Emilio Álvarez y Casa. Senador, le saludo, buenos días. Buenos días, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Yo quisiera decir que bien, senador, pero no sé si pase lo mismo con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Es el exsecretario de la Defensa que lo detienen en Estados Unidos por la DEA, pero algo muy curioso, aquí en México no había ninguna averiguación, ninguna investigación abierta en contra de su persona. Senador, ¿cómo le cayó esta noticia? Con un doble sabor, ¿no? Por una parte no deja de incomodar, no deja de molestar que sea en Estados Unidos donde se haga justicia o se investigue a personas que pudieran haber estado en la alta gerencia pública y haber cometido delitos. Claro. El caso del general secretario, pues es un escándalo, ¿no? Había habido ya denuncias públicas no legales de actos de corrupción en la Sedena y había, por supuesto, señalamientos de gravísimas violaciones de los derechos humanos con participación de efectivos militares en reiteradas ocasiones. Baste nada más subrayar el caso de los 43 estudiantes de Chinapa. Así es. Y Tlatlaya y varios casos realmente escandalosos. Pero no deja de, déjeme decirlo así, como una especie de pundonor, ¿no? Sí, es como una vergüenza que sea en Estados Unidos donde se tenga que hacer justicia, ¿no? Ojalá fuera de México, pues donde decidieran estos casos. Parece que nuestro país pues sigue un pacto de corrupción e impunidad y un conjunto intocable, ¿no? Llama mucho la atención esto que en breve, en las próximas horas, se estará confirmando con la primera audiencia en la cual va a estar presente el exsecretario de la Defensa. 5 cargos por narcotráfico. ¿Esto qué nos dice, senador? Estamos... como lo dijo en la mañana el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, descubriendo el hilo negro de la corrupción que había o que hay aún en las Fuerzas Armadas de este país. Pues la verdad, esto viene a tirar por completo la narrativa que ha querido hacer el presidente López Obrador de que las Fuerzas Armadas son impolutas y donde no hay corrupción. Ya ha habido casos extraordinarios, ¿no? Ahí está el caso del general Rebollo, solo como ejemplo. Así es. Que el presidente López Obrador ha querido ignorar, el general Acosta Chaparro y algunos otros, no solo en casos de corrupción, sino de gravísimas violaciones de los derechos humanos. Y el presidente ha decidido utilizar a las Fuerzas Armadas como su caballito de Troya para todo tipo de acciones y con incremento de notable presupuesto y de labores que corresponden a civiles. Yo no sé con qué cara el presidente va a salir ahora a decir que las Fuerzas Armadas garantizan que no haya corrupción. Si la cabeza del sexenio anterior está ahora inculpado por estos delitos, que dicho sea de paso, pues no sorprenden, porque uno se pregunta, pues con tanta información, ¿a poco la Sedena, la Fuerza Aérea, la Marina no saben por dónde pasa la droga? ¿A poco no saben dónde están los plantíos? ¿A poco no saben dónde se deposita, dónde transita? Si tienen hasta colaboración con el comando de Estados Unidos en Denver y ven los vuelos y ven los buques, uno se pregunta, pues probablemente es política de ojos ciegos, ¿no? De dejar pasar. Pero el tema toma dimensiones mayores cuando ya se muestra, pues en esta cosa del delito internacional, y el caso de García Luna y ahora de este altísimo funcionario, este secretario, que no tiene precedente. Y por supuesto, digo, si hay elementos, pues por supuesto que se tiene que actuar, indubitablemente. Desde luego, senador, muy importante, y quiero puntualizar lo que acaba usted de destacar, porque no hace mucho se cedió el poder de las aduanas al ejército. Así, ahora quieren dárselo de los puertos navales a la Marina, ¿no? Que ahora quieren avanzar en una iniciativa de militarización que incluso el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jiménez Espriu, renunció por otra vez ceder espacios civiles a los militares.
es claramente una apuesta que está mostrando pues fisuras graves de un error. Sin duda que el secretario de la Defensa o el exsecretario de la Defensa esté vinculado a estas investigaciones, pues tendría que ser un campanazo en nuestro país pues para seguir con las investigaciones, porque si el secretario de la Defensa o exsecretario de la Defensa está vinculado, ¿a poco lo hizo solo? Yo creo que hay gente detrás, ¿no? También. Yo creo que tendría que investigarse, pues porque me costaría mucho trabajo pensar que el general secretario de la administración de Peña Nieto actuó solo, ¿no? Entonces tendría que seguirse con mucho más línea, claridad, y a mí me encantaría, hombre, que esas cosas pasaran en nuestro país, pero la justicia internacional es la que le está poniendo cara al pueblo mexicano. A Lozoya lo detienen en España, Javier Duarte fue traído de Guatemala, García Luna y Cienfuegos están en Estados Unidos, no han extraditado al otro Duarte, a César Duarte, a César Duarte, que está en Estados Unidos, pero pues en México la única detenida es Rosario Robles, acusada de no informar a Peña Nieto de las cosas de la estafa maestra. O sea, más bien parece que es un chivo expiatorio que un proceso de justicia, ¿no? Una situación irrisoria, desde luego. Senador Emilio Álvarez, usted hace 5 años, no sé si recuerde, tuvo ahí una situación, no sé si llamarle encontronazo de palabras con precisamente quien era el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. Me refiero cuando usted estaba como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo recuerdo muy bien porque estábamos en la CIDH, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiendo el acceso al cuartel en Iguala cuando el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, y el general secretario contestó que de ninguna manera. Entonces yo le dije, bueno, entonces nada más dígame si ya cambiaron la Constitución, porque hasta donde yo entiendo el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas. Si el presidente ha dicho que sí, entonces ¿por qué el secretario dice que no? Bueno, ahora si ya cambiaron la Constitución, avísenme, ¿no? Porque hasta donde yo sé, si el presidente dice una cosa, los generales deberían obedecer. Ahora, si ya cambiaron, pues entonces notifíquenos. Pero sí, claramente fue una expresión pública de ese encuentro, pues porque ante una indicación pública del presidente de la República que se iban a abrir las instalaciones militares para que el grupo de expertos independientes pudiera entrar, pudiera entrevistar directamente al personal militar que estuvo en esa noche, que sabemos que estuvo y que es de público conocimiento. Así es. Y el general Cienfuegos simplemente dijo que no. Entonces, claro, eso fue un tema de una enorme controversia y hoy, pues infelizmente lo que está pasando es que se le está deteniendo por temas de corrupción y no por graves violaciones a los derechos humanos también, que también tendría que ser investigado por eso. Desde luego, pero desafortunadamente, como lo dijo usted al principio, qué triste que esté ocurriendo nada más en Estados Unidos. Aquí en México, pues ni siquiera una averiguación, ni siquiera esto que pudiera dar pauta para comenzar con otras investigaciones, tal parece que no va a suceder, ¿no? Yo no sé por qué el presidente López Obrador se para el cuello si no es producto de nada de su administración, honestamente. Exacto. Senador independiente Emilio Álvarez y Casa. Por último, no puedo dejar pasar preguntarle, ¿qué hay con los fideicomisos? ¿Hay alguna esperanza de que no desaparezcan o definitivamente estos 109, adiós? Hay alguna esperanza porque los senadores del PT han dicho que no van a acompañar. Hay algunos senadores de Morena que han manifestado reserva. Entonces ahí es una batalla en 3 tiempos. Primero la batalla legislativa para tratar de lograr que impere un poco la razón y no aquella cosa cercana al capricho. Si no, será una batalla jurídica. Y si no, será una batalla política. Y cuando logremos que el 21 o más adelante Morena no tenga mayoría, regresemos al estado de las cosas que permita un manejo mucho más racional, porque los fideicomisos los hicimos justo para evitar acciones discrecionales del presidente o del secretario de Hacienda o de la Cámara de Diputados. Y digo los hicimos porque yo participé en la construcción de la ley de víctimas
y queríamos un fideicomiso que protegiera a las víctimas con independencia de los vaivenes. Lo mismo el mecanismo para protección a periodistas y defensores. Si lo que queremos es que no esté expuesto a que el día de mañana le recorten el presupuesto, como ha pasado, por ejemplo, con la Secretaría de Gobernación, que en esta administración cada año tiene menos dinero. ¿Cómo van a proteger a los periodistas y a las víctimas si cada vez se quita más dinero? Muy bien, pues yo le agradezco, senador Emilio Álvarez y Casa, por estos minutos. Mi privilegio, muy buen día. Pues ahí